Cuando tomé el curso de neurolingüística, amigos, me sorprendió mucho el darme cuenta que la gran mayoría de las enfermedades que el ser humano padece son provocadas por las emociones y solo el 15% son provocadas por cuestiones biológicas. Esto quiere decir que, por ejemplo, un cáncer, un diabetes, Alzheimer, dolor de rodillas, insuficiencia renal, etcétera, casi todas las enfermedades son provocadas por algo que te pasó y tú generaste una emoción muy fuerte dentro de ti, guardada en tu subconsciente, que se somatizó en una enfermedad. Y solamente el 15%, que son muy pocas enfermedades, son generadas biológicamente. Esto es una cifra alarmante que da una explicación muy lógica al por qué hay tanta gente que, por ejemplo, en los últimos tiempos está muriendo a causa de esa enfermedad tan grave llamada cáncer. Antes era muy esporádico que escucháramos que una persona moría de esa enfermedad. Hoy, todos los días hay personas que se van justamente padeciendo esa enfermedad del Alzheimer. Y lo más triste del Alzheimer, no del cáncer, que también el Alzheimer es una enfermedad provocada por la acumulación de emociones guardadas en tu subconsciente. Y lo más triste es eso, saber que algo pasó en tu vida que te generó una emoción de la que tú a veces no eres consciente y que está almacenada ahí y que se ha somatizado, es decir, se ha manifestado en tu cuerpo, en tu organismo, con alguna enfermedad. Esto es, por ejemplo, el cáncer, según los neurolingüistas, es una enfermedad causada a raíz de una emoción muy fuerte a lo largo de tu vida no superada. No superaste esa emoción y se somatiza con el cáncer. El diabetes. El diabetes, según estos expertos, es provocado cuando la persona ya no encuentra motivos de vida, ya no encuentra una razón de vivir, felicidad, un motivo por el cual trabajar, por el cual echarle ganas a la vida. Sienten que aquella parte dulce que te provocaba felicidad, aunque parezca paradójico, ya no existe. Entonces el cuerpo, como ve que el ser humano ya no tiene esa dulzura, ese deseo de vivir, empieza a generar ese dulce que en tu vida hace falta. Y surge la acumulación de exceso de dulce y se manifiesta con el diabetes. Una enfermedad llamada Alzheimer, que todos conocemos y que se están haciendo estudios, pero que todavía no logran detener esta enfermedad, se provoca cuando la persona, fíjate qué interesante, vivió un acontecimiento de manera repetitiva o de manera aislada que le provocó mucho sufrimiento. Algo vivió esa persona en su vida y seguramente lo has escuchado decir: ¿saben qué? No quiero hablar de ese tema, no quiero que por favor hablemos de eso, no quiero ni recordar esa situación, y empiezan a borrarla de su vida porque les genera mucho daño. Pero esas personas realmente lo llegan a olvidar. Yo lo viví en carne propia con una persona cercana a mí, que fue mi mamá, que borró ciertos pasajes de su vida que en su edad adulta, ya muy adulta, le intentábamos recordar. ¿Te acuerdas, mamá, que tú nos platicabas de tal o cual situación? Y ella literal decía: es que no me acuerdo. Cuando a las personas les pasa algo que les provoca mucha tristeza, prefieren borrar esa situación de su mente. Pero como el subconsciente no conoce límites y no tiene sentido del humor, te obedece. Entonces el subconsciente dice: ah, perfecto, ¿quieres olvidar tal situación? Sí, porque me genera mucho dolor, dice el consciente de la persona. Entonces el subconsciente empieza a decir: perfecto, olvidemos,
olvidemos y olvidemos. Y empieza a generarse la pérdida de la memoria, que es progresiva, que es una alteración cerebral. Y así surge el Alzheimer. Luego, la enfermedad del dolor de rodillas. ¿A cuánta gente conoces tú que le duelen sus rodillas, que le duelen sus piernas? Esto, según los expertos, se genera cuando la persona trabaja, es luchona, se esmera, pero siente que no avanza de su situación, se siente anclada a una situación económica, se siente anclada a una situación social, no avanza hacia donde esta persona quisiera avanzar, no logra salir adelante. Entonces la persona empieza a sentir que aunque se esfuerce todos los días y de manera continua, no llega hasta donde debería de llegar. Y le empiezan a doler las rodillas, las piernas, en una forma física de no avanzar, de no progresar. Todo esto no lo invento yo, lo han estudiado los científicos y lo manifiestan a través de la neurolingüística. La depresión, que es un mal terrible también, se da por una situación en la que el ser humano se generó unas expectativas tan grandes con su matrimonio, con sus hijos, porque pensaba que iba a luchar por ellos, que se iba a esforzar, y una vez que estos estuvieran grandes, seguramente iban a hacer carrera, les iba a hacer muy bien, iban a ser gente de éxito, de progreso, y seguramente se iban a encargar de ellos. Y resulta que nada de lo que los papás pensaban cuando criaron a sus hijos resultó. Es que yo me casé creyendo que iba a salir de una situación de infelicidad en mi casa y resulta que fue peor. Es que yo emprendí esta empresa creyendo que íbamos a salir de la situación económica en la que estábamos y resulta que fue peor. O sea, la depresión viene cuando te generas unas expectativas muy grandes que no se dan, no resulta como tú pensabas, y entonces surge eso, la decepción, la frustración, porque las cosas no se dieron como tú creías, y que surge la depresión, que puede llevarte a finales catastróficos. Y todo esto es increíble porque te puedo seguir hablando de otras enfermedades causadas por las emociones. Tiene un remedio y tiene una solución. ¿Cuál es ese remedio y cuál es esa solución? El perdón. De acuerdo a estos científicos que han descubierto que las enfermedades surgen por las emociones, han descubierto que cuando tú perdonas de corazón, de verdad, no por ayudar a la persona que te hizo el mal, no por ayudar a tus hijos, a tu esposo que te trató mal, no por ayudar al generador de infelicidad en tu vida, sino perdonar para que tú vivas en paz, para que tú estés tranquilo, para que esos 5 minutos seguros que tú y yo tenemos de vida, que es lo único seguro que tenemos, los vivamos en paz, con tranquilidad, con satisfacción. Perdonar desde lo más profundo de nuestro ser. Si la persona que te generó ese daño ya murió, no tiene ningún caso que tú estés almacenando esas emociones terribles que se van a somatizar en una enfermedad que muy probablemente va a ser la causa de tu fallecimiento. No tiene ningún caso. Entonces, al perdonar, perdonas por tu propio bien, por amor a ti mismo, por tu propia salud. Perdona. Y aunado al perdón viene la gratitud. Gracias al universo, gracias al destino, gracias a Dios, para quienes somos creyentes. Aunado al perdón se genera una energía tan positiva, porque la gratitud es la palabra mágica,
gratitud porque estás vivo, gratitud porque a pesar de los pesares, tienes una familia, tienes tus órganos, tienes un trabajo, tienes que comer, tienes donde meterte, tienes tanto que agradecer. Gracias, Señor, gracias, universo, gracias en lo que tú creas, y perdonas de corazón. Ahí está la solución para encontrar el remedio a esas enfermedades que vienen de las emociones, de esos sentimientos que se albergan en tu subconsciente y que por tanto muchas veces tú y yo no somos conscientes de que los tenemos. Tenemos que empezar a meditar y a razonar qué pasó en nuestra vida, sobre todo esas personas que borran pasajes de su vida porque les provoca cierto dolor, cierta amargura, cierta frustración. Empezar a hurgar y decir qué es lo que tengo yo que perdonar, y perdonar de corazón y agradecer. Ahí está la solución. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Tú crees que va a ser fácil perdonar a una persona que cometió abuso de un ser indefenso? Pero acuérdate, no es perdonar a esa persona que cometió el delito, el crimen. No es perdonar a la persona que generó el daño. Es perdonar para que sanes tú. Todo es por tu propio bien, por tu propia felicidad. No te generes expectativas. Si comienzas a ayudar, si comienzas a tenderle la mano a tus semejantes, a tus hijos, a la gente que te rodea, hazlo, pero porque te nace, porque eso te provoca a ti un placer y una satisfacción. Nunca lo hagas por esperar que aquellas personas algún día se acuerden de lo que tú hiciste por esas personas. Nunca lo hagas para sembrar y luego cosechar de aquellas personas, porque te puedes llevar una gran sorpresa, y te lo digo por experiencia propia, que te va a generar una gran frustración y una gran tristeza. A partir de este momento, hagas lo que hagas, hazlo por satisfacción personal y nunca pensando en esperar algún día algo de aquella persona. Ahí está la solución. No te conozco, no sé quién eres, quién me está viendo, pero, y quién me va a ver, te quiero decir que te quiero mucho, que Dios te va a llenar de bendiciones, y que seguramente si perdonas desde lo más profundo de tu ser y te llenas de su bendición y aprendes a decir gracias, te va a ir muy bien. Bendiciones, y yo sigo con mi viaje.